Supercrack Estrella presenta William Blake y el Conde de Saint-Germain año 1785. Festival de la Bestia del año 1785, uno de los festivales más salvajes de la historia. El Festival de la Bestia consiste en abrir un portal por donde entra Satanás. Ocurre cada 28 años y se suele realizar en un castillo de Europa. Ese mismo año, desde la Bastilla, el Marqués de Sade escribe Los 120 días de Sodoma, mientras está prisionero en la Bastilla. Un libro que cuenta lo que ocurre en estos festivales de bestia. Un libro tan sucio que prefiero no comentar su historia. En ese año de 1785 William Blake tiene 28 años, él es considerado por la élite de los Illuminatis como el mago negro más grande de la historia. Todos los años que son festivales de la bestia son únicos, por lo miraremos con atención aquel año del 1785. El gobierno de Francia quiere adquirir el manuscrito de los 120 días de Sodoma. Escrito en 1785, mientras su autor, el Marqués de Sade, estuvo prisionero en la Bastilla. Los 120 días de Sodoma es considerado aún hoy uno de los libros más escandalosos de la historia. Los 120 días de Sodoma consiste en un largo rosario de fábulas de tortura, sodomía, necrofilia, incesto, violaciones, cropofilia e infanticidio. William Blake, Londres, 1757-1827, pintor, grabador y poeta británico, una de las figuras más singulares y dotadas del arte y la literatura inglesa. Fue para algunos un místico iluminado, un religioso atrapado en su propio mundo, y para otros un pobre loco que sobrevivía gracias a los pocos amigos que, como Thomas Woods, creían en su arte y le compraban algunos grabados. La posteridad, sin embargo, ha considerado a William Blake como un visionario. Su padre era calcetero, y parece haber pertenecido a una secta de seguidores de Swedenborg. En 1771 Blake empezó a trabajar como aprendiz con el grabador James Bazire. En 1780 conoció al rígido y frío escultor neoclásico John Flaxman, de quien aprendió el gusto por la seguridad y la precisión de contornos en el dibujo. Durante la primera época de su vida, que llega hasta su matrimonio en 1782 con Catherine Boucher, la cual se reveló para él una esposa ideal, y la publicación de los Poetical Sketches, esbozos poéticos, 1783, se dedicó a la poesía y a las artes plásticas. Estudió a los artistas griegos, a Rafael, a Durero y sobre todo a Miguel Ángel, al que, incapaz de asimilar en su potencia creadora y volumétrica, tradujo en términos lineales, con lo cual se aproximó inconscientemente al juego curvilíneo de los miniaturistas célticos. De su gran entusiasmo por el famoso escultor participaba también el pintor suizo H. Fuseli, que se estableció en Inglaterra en 1779, fue conservador de la Royal Academy e influyó indudablemente en Blake. Blake, por otra parte, experimentó además la influencia del gótico, y copió los monumentos sepulcrales de la abadía de Westminster y de otros templos antiguos. Flaxman le introdujo en la tertulia de Mrs. Mateu, donde fueron también apreciadas sus cualidades de poeta. Componía ya versos desde 1768-69, y, aun cuando no estudios regulares, sí había realizado amplias lecturas. Shakespeare, Milton, la Biblia y Ossian. Se inspiraba en el estilo de la época isabelina, y no ocultaba su desprecio por la afectación y los primores de los poetas barrocos. En 1783 fueron impresos, a expensas de Flaxman y del reverendo Henry Mateu, los Poetical Sketches. Pero la gestión de estos mecenas debió de resultar poco grata al autor, ya por las palabras de condescendiente protección antepuestas por Mateu, o bien a causa del mismo vocablo sketches, al que Blake daba un sentido peyorativo, del título, acerca del cual no había sido consultado el poeta. A Blake, que ni tan solo pudo revisar las pruebas, le fue entregada toda la edición para que dispusiese de ella a su gusto. El autor se limitó a distribuir algunos ejemplares de la obra a varios amigos, y no habló ya más del libro. La segunda etapa de su vida, 1783-1803, comprende la maduración de su arte poético y pictórico. En 1784 abrió un negocio de grabados, que mantuvo hasta la muerte de su hermano Roberts. Luego trabajó para otros. Primero con Thomas Woods, quien le ayudó generosamente y fue siempre amigo suyo, y, más tarde, 1800, junto a William Ailey, noble que se jactaba de poeta y mecenas y que asignó a Blake como residencia un cottage en Felpham, en el litoral de Sussex, donde nuestro autor pasó 3 plácidos años y compuso algunos versos que figuran entre los más deliciosos y abstrusos de su producción. Desde 1793 a 1800 vivió en Lambeth, suburbio de Londres.
En 1789 habían aparecido los Cantos de Inocencia, ilustrados por él mismo, seguido 5 años después por los Cantos de Experiencia, donde expresa la caída del hombre en poemas inolvidables, como La Rosa Enferma o El Tigre, de aterradora simetría. En su última época, 1803-27, pasada en esta capital, reveló en poesía una extravagancia creciente, seguida por 20 años de silencio casi ininterrumpido y un pleno afianzamiento como artista. En Londres cayó primeramente en manos de Richard Cromet, quien lo explotó. Luego, tras la ruptura con este, trabajó con John Linnell, 1813, pintor de paisajes y el mejor de sus patronos. Para él grabó Invention de Book of Job, su obra maestra, y algunas ilustraciones para la Divina Comedia. En los últimos años de su existencia, se vio rodeado por un círculo de amigos y discípulos. De entre las obras literarias de sus últimos años, destacan El matrimonio del cielo y el infierno, 1793, y más tarde 2 entregas escritas e ilustradas entre 1804 y 1820. Milton, 1804-1818, y Jerusalén, 1804-1820, en las que abiertamente rechaza toda forma de religión convencional y preanuncia temas caros al simbolismo de fines del siglo XIX, como la atracción por el abismo y la caducidad de la moral burguesa. Blake modificó, además, la métrica y los ritmos ingleses clásicos, al incorporar a la poesía culta los procedimientos populares de las canciones, baladas y sonsonetes infantiles. Sus cuadernos de notas con algunos poemas breves, escritos entre 1793 y 1818, fueron adquiridos en 1847 por el poeta D.G. Rossetti, uno de los primeros artistas en reconocer el excepcional valor de su obra. Estos acontecimientos externos no permiten reconstruir el carácter extraordinario de William Blake, muy irritable y capaz de dar tanta importancia a una cuestión privada como para llevarla a los libros, donde el problema adquiría grandes proporciones. Revolucionario en teoría, quedó intensamente impresionado por las revoluciones de América y Francia, y adversario de los soberanos y las leyes, manifestaba una índole violenta, incluso a través de su aspecto físico. De escasa talla, y con anchos hombros cuadrados y una gran cabeza autoritaria, poseía el tipo de los hombres de la Revolución Francesa. Por otra parte, era impresionable y sincero, poseía el entusiasmo y el sentido de la inocencia propios de un eterno muchacho o de un primitivo. Juzgaba realidades materiales las creaciones de su viva imaginación. Así, el acontecimiento más notable de su vida hubo de ser la visión de gran número de ángeles sobre un árbol. Blake contaba entonces 10 años escasos, y, en adelante, tuvo coloquios con profetas y santos encarnados. La lectura de textos de literatura mística y ocultista le afianzó en sus creencias sobre el valor de su experiencia de visionario. Su idea cardinal llegó a ser la desconfianza absoluta en el testimonio de los sentidos. Para William Blake, estos suponen barreras que se interponen entre el alma y la verdadera sabiduría y el goce de la eternidad. Al negar el mundo sensible, no veía las cosas como aparecen, sino únicamente los tipos y las ideas eternas y más reales que aquellas mismas. No los corderos, sino el cordero, ni los tigres, antes bien el tigre. Tales arquetipos se presentaban a sus ojos con un relieve particular, que dio lugar a la manera exaltada de sus grabados. Como artista, por tanto, Blake resulta un típico manierista, en la línea de Fuseli. En él se realiza la disolución de las formas clásicas, y ello sin que se haya llegado todavía al nuevo equilibrio romántico. La gran intensidad visionaria de William Blake se refleja tanto en su obra poética como pictórica. El rechazo a la observación directa de la naturaleza como fuente creativa le llevó a encerrarse únicamente en su mirada interior. Así, creaba sus figuras sin preocuparse de la estructura anatómica o de las proporciones, pues consideraba que corregir lo que fielmente había plasmado de su visión interior resultaba demasiado banal, ligero y superficial para un proceso que, como él mismo dijo, se adentraba en proporciones de eternidad demasiado grandes para el ojo del hombre. En la obra del artista deben señalarse los monotipos realizados a partir de 1793, entre los cuales destaca Nabucodonosor, 1795, Tate Gallery, Londres. En el tratamiento de este tema, en que un hombre desdichado sufre la transformación en un animal, el artista pone de manifiesto cierta frialdad estructurada frente a lo irreal. En esta obra se aprecian los elementos más característicos del estilo de Blake: el predominio del dibujo sobre el color, el recurso a los contornos ondulantes, que confieren a las figuras ritmo y vitalidad, la simplicidad monumental de sus formas estilizadas y la gestualidad de intenso dramatismo. Blake utilizó técnicas nuevas de grabado e impresión, como el grabado a la acuarela en color o miniaturas impresas.
Para el artista, el texto y las ilustraciones debían constituir un todo. Cabe destacar sus ilustraciones del libro de Job, la Divina Comedia de Dante o El Paraíso Perdido de Milton. Ilustró también sus propios libros, Los Cantos de Inocencia, impresos por primera vez en 1789, y Los Cantos de Experiencia, en 1794. En ellos combina magistralmente texto e imagen con una técnica que se superpone al aguafuerte y al acabado a mano, estableciendo una íntima fusión entre el mundo de las ideas y el de los estímulos visibles. A Blake le interesaba expresar el mundo a través de las emociones, más allá de la razón, pero esa cualidad de visionario en Blake no fue más que una fuerza mística y espiritual. La mayor parte de los escritos de William Blake fue publicada en una forma que él mismo inventó y empezó a emplear hacia 1788. Con arreglo a este método de Illuminated Printing, impresión miniada, el texto y sus ilustraciones eran trasladados en sentido inverso encima de planchas de cobre con una sustancia no alterable por la acción de los ácidos, una especie de barniz. Luego estas eran grabadas como un aguafuerte hasta que, por último, toda la ilustración adquiría relieve. Después se obtenían con ello los grabados, que más tarde el artista iluminaba delicadamente a la acuarela, con lo cual cada una de las copias poseía una individualidad propia. Hacia 1793, Blake introdujo una modificación en el procedimiento original, el woodcutting on copper, talla sobre cobre, empleado junto con el otro método en casi todas las obras impresas a partir de aquella fecha. En tal sistema la plancha era recubierta al principio con un fondo. Las partes que habían de ser grabadas, o sea los contornos del dibujo, eran sacadas con un instrumento puntiagudo. Luego se quitaba el fondo en el espacio destinado al texto, que era llevado sobre el metal como en el otro procedimiento y, finalmente, se grababa todo el cobre mediante el ácido. Solo en algunas de las obras de Blake se utilizó el método corriente de grabado. La personalidad de William Blake resultaba demasiado excepcional como para que pudiera ser incluida en la tradición inglesa y hacer escuela, siquiera en pintura tuviese algún seguidor, como Samuel Palmer. Con todo, desde su revalidación en 1863 por obra de los prerrafaelistas, conoció una amplia fortuna póstuma. Como poeta, Las bodas del cielo y del infierno es su obra más divulgada. Revela una clara influencia de Swedenborg, y es una mezcla de visiones apocalípticas y de aforismos civilinos. A pesar de que la perspectiva actual, después de los avances del psicoanálisis y la antropología, permite acceder a la obra de Blake de otro modo, esta evidencia una sabiduría inusual que se caracteriza por reflejar la oscuridad de lo inaccesible. Como otros contemporáneos, William Blake descubrió las fisuras y lagunas que la ilustración dejaba de lado ante cuestiones de gran trascendencia, y espetó su particular alegato con una densidad profética y una energía premonitoria que lo convirtieron en una figura clave para el desarrollo de la poética romántica. La bruja de Blair. Hay bastante gente que desconoce que la exitosa película de El proyecto de la bruja de Blair está basado en una leyenda real. Para conocerla debemos retroceder hasta el año 1785, donde en Washington existía un pequeño poblado llamado Blair. La conmoción se adueñó de la localidad cuando varios niños acusaban a la joven Ellie Edward de bruja y haber sido secuestrados por ella. El fin del secuestro era al parecer, extraer su sangre. En el pueblo fue condenada a muerte luego de ser acusada de brujería, aunque contrariamente a lo que sucedió en la Inquisición, no fue quemada en la hoguera, sino que, desnuda, fue atada a un árbol en una noche gélida en el medio de un bosque de Blair. Lo más extraño de todo esto es que al año siguiente, todos los niños que la habían acusado desaparecieron de forma misteriosa, provocando que la población entera decidiese abandonar Blair. Sobre la antigua localidad fue construida la ciudad de Burkittville hacia mediados de 1800, pero acontecimientos extraños comenzaron a suceder. 7 personas fueron, literalmente, despedazadas cuando estaban a la búsqueda de otra, una niña se ahoga en el río aparentemente por un ser sobrenatural y finalmente, hacia 1940, un vagabundo de la ciudad asesina a 7 niños de forma brutal, aduciendo que había sido inducido por la vieja bruja de Blair. En este año 1785 se pudo ver por última vez al que dicen ser un hombre inmortal más famoso de la historia. El conde Saint-Germain. Para cualquier persona la muerte es el fin de su existencia, pero no para el conde Saint-Germain. Él seguiría siendo visto a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX. En 1785 se le vio en Alemania con Franz Anton Mesmer, el conocido hipnotizador.
Algunos dicen que fue el propio Saint-Germain que le enseñó a Mesmer las líneas básicas para el hipnotismo y el magnetismo personal. Los registros oficiales de la masonería muestran que eligieron a Saint-Germain como su representante para una convención en 1785. Convención en 1785. El ritual que se celebró en algún castillo de Alemania. Ese fue el Festival de la Bestia del año 1785, donde por supuesto estaba William Blake, Saint-Germain, el conde inmortal. Considerado como un genio en el arte, la política y la alquimia, el conde de Saint-Germain apareció aparentemente de la nada, sin registro de nacimiento o documentos que justificaran su identidad. La leyenda del misterioso conde se extendió por toda Europa durante cientos de años de un noble que afirmaba tener más de 300 años. Él era conocido por muchos de los más famosos personajes de la historia europea, como Casanova, Madame de Pompadour, Voltaire, el rey Luis XV de Francia, Catalina la Grande, Franz Anton Mesmer y otros. ¿Podría ser realmente un verdadero inmortal caminando entre nosotros? ¿Podría haber descubierto el conde de Saint-Germain la fuente de vida? Estas son algunas de las cuestiones que rodean al personaje histórico conocido como el conde de Saint-Germain. Orígenes. El nacimiento de Saint-Germain es todo un misterio, aunque según algunos registros parecen indicar que nació en la década de 1690. Annie Besant, teósofa inglesa, afirmó que era el descendiente de Francis Rákóczi II, príncipe de Transilvania en 1690. Pero otros datos apuntan a que él vivió en la época de Jesús, asistiendo a la boda de Caná. También se decía que estuvo presente en el concilio de Nicea en el año 325 DC. Otras fuentes dicen que él era en realidad el hijo de un rey húngaro, explicando así su gran educación, el amor por el arte y todos sus conocimientos. Los que le miraban a los ojos decían que se sentían influenciados y que las mujeres caían enamoradas inmediatamente, incluyendo Madame de Pompadour. Los ancianos de la corte afirmaron haberlo conocido unos 50 años antes, pero él nunca envejecía. Algunos llegaron a afirmar que nunca lo vieron comer, mientras otros decían que vivía comiendo a base de cereales y pollo. El conde de Saint-Germain y la alta aristocracia. Saint-Germain fue conocido en la alta sociedad europea en 1742. Él acababa de pasar 5 años con el Shah de la corte de Persia, donde aprendió el oficio de joyero. La realeza y los poderosos estaban encantados con sus altos conocimientos de la ciencia y la historia, su capacidad musical, su encanto natural y el ingenio. Hablaba varios idiomas con fluidez, incluyendo holandés, francés, alemán, español, portugués, ruso e inglés, el griego antiguo y el sánscrito. Pero fue en 1760 cuando se originó la idea de que Saint-Germain podría ser inmortal. En París ese mismo año, la condesa oyó que un conde de Saint-Germain había llegado para una velada en la mansión de Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV de Francia. La anciana condesa tenía mucha curiosidad porque ella había conocido a un conde de Saint-Germain en Venecia en 1710. Al encontrarse con él de nuevo, ella se sorprendió al ver que no había envejecido y le preguntó si era el hijo del conde que ella conoció en Venecia. No, señora, respondió el conde de Saint-Germain, pero yo vivía en Venecia a finales del siglo pasado y comienzos de este, he tenido el honor de haberla conocido bella y hermosa. La condesa perpleja dijo, perdóneme, pero eso imposible. El conde de Saint-Germain que conocí en aquellos días tenía por lo menos 45 años. Y es la misma edad que tiene usted. El conde con una sonrisa de complicidad le respondió, señora, yo soy muy viejo. La condesa asombrada le dijo que debería tener 100 años. El conde consiguió convencer a la condesa de que era el mismo hombre que ella conoció en Venecia, dándole todo tipo de detalles de sus encuentros anteriores y de la vida en Venecia 50 años atrás. Saint-Germain el inmortal. Saint-Germain durante 40 años viajó por toda Europa, y en todo ese tiempo nunca parecía envejecer. Aquellos que lo conocieron quedaron impresionados por muchas de sus capacidades y peculiaridades. Podía tocar el violín como un virtuoso. Era un consumado pintor. Por los lugares por donde viajaba, creaba un laboratorio especialmente elaborado para la alquimia. Parecía ser un hombre de gran riqueza, muchas personas no sabían de dónde había conseguido tanto poder. Cenaba a menudo con sus amigos, pero rara vez se le veía comer en público. Se decía que él subsistió con una dieta de harina de avena, aunque nadie pudo comprobarlo. Prescribía recetas para eliminar las arrugas faciales y para el teñido del cabello. Amaba las joyas. Él había perfeccionado una técnica para pulir las joyas. Él afirmó que era capaz de fusionar varios diamantes pequeños en uno grande.
También dijo que podría hacer que las perlas crecieran hasta tamaños increíbles. Ha estado vinculado a varias sociedades secretas, como los Rosacruces, masones, Sociedad de los Hermanos Asiáticos, los Caballeros de la Luz, los Illuminati y la Orden de los Templarios. El reconocido filósofo, Voltaire, dijo de Saint-Germain que es un hombre que nunca muere y que lo sabe todo. A lo largo del siglo XVIII, el conde de Saint-Germain continuó utilizando sus conocimientos en la política y en ciertos ámbitos de la élite europea. En la década de 1740, se convirtió en un diplomático de confianza de la corte del rey Luis XV de Francia, realizando misiones secretas para él en Inglaterra. En 1760 realizó una función similar en La Haya, donde se reunió con el amante infame, Giacomo Casanova. Casanova dijo de Saint-Germain, este hombre extraordinario estoy seguro de que tenía 300 años, y que conocía el secreto de la medicina universal, que poseía un dominio sobre la naturaleza, que podría derretir diamantes. En 1762 viajó a Rusia, donde se dice que fue cómplice de una conspiración que puso a Catalina la Grande en el trono. Más tarde también fue el informante de los ejércitos imperiales de Rusia en la guerra contra Turquía, que ganaron. En 1774 regresó a Francia, cuando Luis XVI y María Antonieta ocuparon el trono. Al parecer les advirtió de la revolución que estaba por venir 15 años después. En 1779 se trasladó a Hamburgo, Alemania, donde tuvo una gran amistad con el príncipe Carlos I de Hesse-Kassel. Los siguientes 5 años, vivió como un invitado en el castillo del príncipe en Eckernförde. El conde de Saint-Germain pasó sus últimos años escribiendo un manuscrito conocido como la Tres Sainte Trinosopie, un clásico de la literatura ocultista. El libro está escrito en una mezcla de jeroglíficos y con lenguaje moderno, considerado por muchos la Biblia del ocultismo. Y, según los registros locales, Saint-Germain murió el 27 de febrero de 1784. Las pruebas de su inmortalidad. Para cualquier persona la muerte es el fin de su existencia, pero no para el conde Saint-Germain. Él seguiría siendo visto a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX. En 1785 se le vio en Alemania con Franz Anton Mesmer, el conocido hipnotizador. Algunos dicen que fue el propio Saint-Germain que le enseñó a Mesmer las líneas básicas para el hipnotismo y el magnetismo personal. Los registros oficiales de la masonería muestran que eligieron a Saint-Germain como su representante para una convención en 1785. Tras la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa en 1789, la condesa d'Adhemar dijo que tuvo una larga conversación con el conde de Saint-Germain. Supuestamente le advirtió del futuro de Francia. En 1821, ella escribió: he visto a Saint-Germain de nuevo, lo vi cuando la reina Antonieta fue asesinada, al día siguiente de la muerte del duque de Enghien en enero de 1815, y en la víspera del asesinato del duque de Berry. La última vez que lo vio fue en 1820 y siempre parecía ser un hombre de no más de 40 años.